Vale, muchas Vamos al gracias. lío. Mira, tenemos aquí primero tres ejercicios que nos piden estudiar existencia de límite doble en el origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces queremos ver si pensamos que existe el límite doble o que no existe en cada uno de los casos. Entonces vamos a comenzar, vamos a llamarle apartado A con la primera función, x cuadrado entre x más y, ¿de acuerdo? Entonces, podemos comenzar Si, estudiando. si la quieres grabar, no sé si... Sí, sí, creo que ya está grabando. Ah, perdona. Estudiando los límites reiterados. Esto no es porque sea obligatorio hacerlo, es porque siempre, en caso de duda de no estoy seguro de si existe o de si no existe, voy poco a poco. Y el grado de dificultad es comenzar por límites reiterados, comenzar luego límites direccionales en distintas direcciones hasta que estoy suficientemente convencido de que existe y utilizo la definición de epsilon delta o creo que no. ¿De acuerdo? Claro, aquí si empezamos con los límites reiterados, cuando x tiende a 0 del límite cuando la y tiende a 0 de la función x al cuadrado entre x más y, aquí obtendría que esto sería el límite cuando la x tiende a 0 de x al cuadrado dividido entre x. Ojo, que aquí formalmente, si queremos ser súper precisos, seguramente estamos acostumbrados a decir x cuadrado entre x es x. Técnicamente es el valor absoluto de x. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos aquí simplemente que cuando la x tiende a 0, esto también vale 0. Y análogamente, cuando estudiamos el límite, cuando la y tiende a 0, del límite, cuando la x tiende a 0, de la función x al cuadrado entre x más y, aquí directamente nos queda el límite cuando la y tiende a 0 de la constante 0. Por lo tanto, esto también vale 0. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que entonces el candidato al límite doble debe ser L igual a 0. Y aquí quiero que pensemos en un truco. Normalmente habíamos dicho muchas veces que si arriba tengo un polinomio de grado mayor que el polinomio de abajo, entonces el límite doble debería existir y funcionar bien en el 0,0. Hay ciertos casos particulares, porque ese razonamiento funciona muy bien cuando lo que tengo abajo son potencias pares. Sin embargo, abajo lo que me fijo es que tengo una x y una y. Estos son potencias impares. Entonces, observemos que si yo calculo el límite direccional cuando la xy tiende al 0,0 a través de la dirección y igual a x menos x al cuadrado, o perdón, vamos a ponerlo bien, x cuadrado menos x de la función x al cuadrado entre x más y. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que esto se convierte en el límite únicamente cuando la x tiende a 0 de qué función de la función x al cuadrado, todo eso dividido entre x más x al cuadrado menos x. Pero claro, entonces una x que está sumando con la x que está restando se me simplifica y aquí ¿qué nos queda? Nos queda el límite cuando la x tiende a 0 ¿de quién? De x al cuadrado entre x cuadrado, que es 1. Y el límite de la constante 1 vuelve a ser 1. Que esto es distinto de 0, que era mi candidato al límite doble, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que entonces puedo afirmar que no existe el límite doble cuando la xy tiende al 0,0
de la función que me han dado, que era x al cuadrado entre x más y. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, sí. Y este fallo está debido a esta existencia de potencias impares que hace que pueda coger una dirección adecuada para simplificarme las cosas. Vamos ahora al segundo ejercicio, a la función g. Porque ahora, ¿qué va a ocurrir? Ahora decimos, bueno, fíjate que ahora tenemos aquí un x al cubo y abajo tengo entre x cuadrado más y cuadrado. El grado de arriba sigue siendo mayor que el grado de abajo. Igual que antes, solo que abajo tengo potencias pares. Y eso me va a poder simplificar las cosas. Porque ahora sí vamos a tener existencia del límite doble. Por lo que usamos directamente la definición. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuál va a ser mi candidato a límite doble? Si uno hace de cabeza o estudia simplemente qué ocurre con los límites direccionales, ¿verdad? Cuando la x tiende a 0, x al cubo es 0, 0 entre y cuadrado sería 0, o sea que mi candidato a límite doble es el 0, ¿verdad? Entonces yo querría acotar este valor absoluto de la función x al cubo dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado menos el 0. Esto sería simplemente el valor absoluto de x, todo eso elevado al cubo, entre x al cuadrado más y cuadrado. Ya puedo utilizar el truco de decir, este y al cuadrado no me interesa tenerlo, porque arriba solo tengo potencias de x, entonces voy a acotar y decir, eso es menor o igual que el valor absoluto de x al cubo, todo eso dividido entre x cuadrado más 0, que es formalmente lo que ocurre, ¿verdad? Pero no escribimos x cuadrado más 0, escribiríamos simplemente valor absoluto de x entre al cubo entre x al cuadrado. Claro que eso simplificando nos queda simplemente el valor absoluto de x. Y entonces yo sé que eso es menos estricto que nosotros partimos de que lo que podemos usar es que la norma del punto xy menos el punto en el que estoy calculando el límite, que es el 0, 0, eso tiene que ser menor que delta. Esto era equivalente a decir que x al cuadrado más y al cuadrado tenía que ser menor que delta al cuadrado. Pero en particular, como consecuencia, también podíamos decir o bien que el valor absoluto de x era menor que delta, o que el valor absoluto de y era menor que delta. En cualquier caso, lo que nos interesa es el valor absoluto de x, que es menor que delta, y aquí digo que esto es menor que delta. Y esto es lo que yo voy a llamar epsilon. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué obtenemos? Que con la definición de límite doble, el límite cuando el punto xy tiende al punto 0, 0 de la función g de xy, que sería x al cubo entre x cuadrado más y cuadrado, es precisamente 0. Y existe dicho límite doble. ¿Se entiende el proceso? Perfectamente, sí. Ahí decimos, vamos al tercero, que sería esta función h. Que decimos, con la tercera función, ¿en qué caso estamos? Estamos prácticamente con el mismo caso de la función f, ¿verdad? Seguimos con la misma situación de arriba hay una función polinómica de grado mayor y estricto que el de abajo. Entonces, intuitivamente, lo primero que pensaríamos es decir, bueno, si el límite fuese 0, creería que existe. Pero si nos fijamos, las potencias que aparecen abajo son potencias impares. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que cuando yo tengo el valor absoluto, el hecho de que haya potencias impares me dice que no puedo eliminar el valor absoluto, sino que tendría que acotar. Y no puedo acotar bien abajo, porque yo sé acotar con menor o igual. Y si están abajo dividiendo se convierte en un mayor o igual. Eso es lo que nos fastidia en realidad las cosas. Entonces, en el C, de forma similar,
estudiamos el siguiente límite direccional. Quiero hacer un límite direccional que aparezca al final un término x a la cuarta y que elimine este x al cubo. Y para eso decimos, bueno, pues simplemente límite cuando el punto xy tiende al 0, 0 de la función y igual, y voy a coger aquí simplemente la raíz cúbica de x a la cuarta menos x al cubo. Ojo, no vale que coja cualquier dirección, debo comprobar que de verdad cuando la x vale 0, la y vale 0, porque la dirección que yo cojo aquí tiene que pasar por el punto 0, 0, si no pasa no la puedo coger. Pero efectivamente, cuando la x vale 0, x a la cuarta menos x al cubo sería 0 menos 0, es 0 y la raíz cúbica de 0, 0. O sea que esta dirección pasa efectivamente por el punto en el que yo estoy calculando el límite doble. Y cuando pongo aquí la función x a la cuarta dividido entre x al cubo más y al cubo, ¿en qué se convierte esto? Se convierte en el límite simple unidimensional cuando x tiende a 0 de x a la cuarta, todo eso dividido entre x al cubo y claro, al elevar la y al cubo se me simplifica con la raíz cúbica y nos queda más x a la cuarta menos x al cubo. Las x al cubo se eliminan y nos queda x a la cuarta entre x a la cuarta que sería 1. Pero, como por ejemplo el límite reiterado cuando y tiende a 0 del límite cuando la x tiende a 0 de la función x a la cuarta entre x al cubo más y al cubo es igual a 0, que es distinto de 1, podemos concluir que no existe el límite doble cuando el punto xy tiende al punto 0, 0 de la función h de x, que era una situación similar a la que teníamos con la primera función f. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, vamos con lo siguiente. Mira, aquí nos dan también algunos límites, que sería, bueno, pues vamos a estudiar a ver si tenemos existencia de estos límites que ocurren aquí, ¿vale? Entonces decimos, ¿qué pensamos? Todo depende si pensamos que existen o no existen, ¿de acuerdo? Entonces, en el apartado A, para el primer límite, ¿pensamos que existe o que no existe? Vamos a fijarnos. Abajo tengo potencias pares, ¿verdad? X a la sexta y y al cuadrado. Eso es bueno porque eso significa que en caso de que quiera eliminar alguna de ellas voy a poder hacerlo sin ningún problema, porque el valor absoluto de fuera no me va a hacer falta tener que acotarlo. Arriba tengo x cuadrado e y. El hecho de que haya aquí una raíz cuadrada significa que si yo solo me fijase en las x, tendría como raíz cuadrada de aquí a la sexta, que es x al cubo, pero eso no me interesa tanto porque aquí hay un x cuadrado. Entonces si me fuese orientado a las x, abajo tendría más x que arriba, no se me simplificaría de forma adecuada. Pero cuando me voy a las y, veo que tengo aquí la raíz cuadrada de y al cuadrado. Eso se convertiría en y, y como arriba tengo exactamente un y, desaparecerían y solo me quedarían las x cuadrados. Ah, y eso es positivo, porque entonces solo me quedan cosas arriba en el numerador multiplicando, ya no me quedan cosas dividiendo. Eso me da la pista de que este límite va a existir, ¿de acuerdo? Además, como cuando calculo los límites reiterados, tenemos que, como lo de arriba tiende a 0, el candidato al límite doble va a ser 0. Es decir, como el límite reiterado cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de la función x al cuadrado por y partido la raíz cuadrada de x elevado a 6 más y cuadrado, todo eso es igual a 0, este es
el candidato a límite doble. Pablo, ¿puedes repetir el razonamiento previo que te ha hecho pensar que sí que va a existir? Sí, lo que hemos dicho es que a mí me gustaría, para que existiese, quiero acotar por algo que dependa de delta, ¿verdad? Y quiero que esté únicamente arriba en el numerador. Como tengo arriba x e y, tendría que ver si puedo simplificar alguna de las dos, ¿verdad? Si yo me fuese únicamente con las x, claro, como tengo la raíz cuadrada de x elevado a 6, eso se simplificaría como un x al cubo, dividiendo. Sí. Pero entonces tendría x al cuadrado entre x al cubo, y eso al final me daría la y del numerador con una x abajo, y entre x no me interesa porque sigue habiendo cosas dividiendo, ¿verdad? Vale. Sin embargo, si dijese, bueno, voy a fijarme en las Vale, y, como tengo aquí la raíz de y al cuadrado, entonces me quedaría x cuadrado de y y abajo simplemente una y, ya se me eliminan y solo me quedan cosas arriba. Y eso me dice que va a existir y además sé cómo debo acotarlo. Entonces, de acuerdo. ahora podemos acotar, es decir, acotamos y que tendríamos el valor absoluto de la función x al cuadrado y entre la raíz cuadrada de x elevado a 6 más y cuadrado menos 0. Eso se va a convertir en x al cuadrado, valor absoluto de y, dividido entre la raíz cuadrada de x elevado a 6 más y cuadrado. Y lo que decimos es que esto es menor o igual que x al cuadrado, valor absoluto de y, dividido entre la raíz cuadrada de y al cuadrado. Que nos queda entonces x al cuadrado, valor absoluto de y, entre el valor absoluto de y. Y todo esto entonces lo podemos simplificar y nos queda simplemente x al cuadrado. Pero de nuevo, ¿qué condición estamos usando? En realidad, si esto fuese un examen, deberíamos escribir, bueno, pues suponemos que la norma del punto xy menos el punto 0, 0 es menor que delta, que por definición esto es lo que significa que x cuadrado más y cuadrado es menor que delta al cuadrado, pero en particular también obtenemos simplemente que x al cuadrado es menor que delta al cuadrado, ¿verdad? Que en el ejercicio anterior lo escribimos también como que el valor absoluto de x es menor que delta. Pues sí, lo que nos interese. Pero como aquí aparece un x al cuadrado, no me hace falta escribir la condición con el valor absoluto de x. Con escribirla con x al cuadrado es suficiente. Y entonces esto es menos estricto que delta al cuadrado. Que es lo que yo voy a llamar precisamente epsilon. ¿Eso qué significa? Que formalmente la frase que yo tendría que escribir es que como para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, que este delta en realidad sé precisamente quién es, ¿verdad? Si delta al cuadrado es epsilon, eso significa que delta es la raíz positiva de epsilon, que también es positivo, tal que si la norma del punto xy menos el punto 0, 0 es menor que delta, entonces hemos obtenido, acotando, que el módulo o valor absoluto de la función x al cuadrado y dividido entre la raíz cuadrada de x elevado a 6 más y cuadrado menos 0 es menor que epsilon. Esto es la definición del límite doble, ¿verdad? Si para todo epsilon encuentro ese delta que depende de epsilon, de modo que si las normas son chicas, entonces las imágenes son chicas, concluimos que el límite doble cuando el punto xy tiende al punto 0, 0 de la función que nos han dado x al cuadrado por y dividido entre la raíz cuadrada de x elevado a 6 más y al cuadrado vale 0. ¿De acuerdo? Esta es la frase que realmente tendría que aparecer siempre al final para hacerlo súper formal, este cálculo de límite. ¿Vale? Pablo, tu razonamiento inicial de por dónde íbamos a ir se manifiesta en el primer menor o igual que has puesto aquí, ¿no? Exactamente. Dices, vale. Quiero eliminar las x porque así
consigo que me queden cosas únicamente en el numerador, ya no me quedan cosas dividiendo, ¿vale? En este ejercicio, por ejemplo, como había un x elevado a 6, era lo que me interesaba, pero imagínate que esta misma función hubiese sido un x a la cuarta. Entonces podría haber razonado tanto eliminando las x como eliminando las y cuadrado. Sí. O que fuese un x al cuadrado, pues igual. En este caso es que solo tenía una opción posible para que las cosas me quedasen bonitas. Pero en otros casos a lo mejor va a haber más de una opción. ¿Vale? Perfecto. Venga. Siguiente, en el B. Ahora tenemos aquí límite cuando el x tiende a 0, 0 de arco tangente de esta función que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver cómo lo podemos plantear. Entonces, ¿qué pasa cuando estudiamos los límites reiterados? Es decir, observemos que si yo estudio primero el límite cuando la x tiende a 0 del límite cuando la y tiende a 0 de la función arco tangente de x al cuadrado menos y cuadrado, todo eso dividido entre x cuarta más y cuarta. Como primero estoy tomando el límite cuando la y tiende a 0, se convierte en el límite cuando la x tiende a 0 de simplemente la función arco tangente de x al cuadrado entre x cuarta. Vaya, que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de el arco tangente de 1 partido x al cuadrado. Hombre, formalmente esto sería, lo pongo entre comillas porque el infinito no es un número, esto sería el arco tangente de más infinito, ¿verdad? Uh-huh. Lo que queremos decir es que el arco tangente de algo que tiene infinito, el límite, el valor que toma es Pi medio, pi ¿no? medio, Eso. ¿de acuerdo? Claro, por otro lado, cuando nosotros calculamos el límite, cuando la y tiende a 0, del límite, cuando la x tiende a 0 de la función arco tangente de x cuadrado menos y cuadrado, todo eso dividido entre x cuarta más y cuarta, esto se convierte en el límite cuando la y tiende a 0 de la función arco tangente de menos y al cuadrado dividido entre y a la cuarta. Por lo que es lo mismo, el límite cuando y tiende a 0 de el arco tangente de menos 1 partido y al cuadrado. Claro que esto formalmente nos daría el arco tangente de menos infinito, en el sentido de que el límite del arco tangente de algo que tiene menos infinito termina siendo menos pi medio. Pero si existen los dos límites retirados y toman valores distintos, ¿qué podemos concluir? Que el límite doble no existe, es decir, no existe el límite doble cuando el punto xy tiende al 0, 0 de la función arco tangente de x cuadrado menos y cuadrado dividido entre x cuarta más y cuarta. Lo que tienes que tener siempre en la cabeza cuando estudias este tipo de límites, la mayoría de las veces que son en el 0, 0, es que como haya cosas que puedan ser positivas o negativas, problema. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay un signo menos, problema. O tengo abajo en el denominador un x al cubo más y al cubo, problema, porque x al cubo puede ser positivo o negativo, depende. Eso es la intuición que tenemos detrás. ¿Vale? Bien, vamos con el último, que sería el de esta función logarítmica. Y entonces, ¿en qué nos fijamos? Decimos, bueno, arriba, bien, tengo un logaritmo de 1, que es positivo, x cuadrado, que es positivo, y cuadrado, que es positivo, fantástico, pero abajo tengo x cuadrado, y cuadrado, bien, pero hay un menos. Y el hecho de que haya este menos ya me está diciendo que las cosas pueden fallar. ¿De acuerdo?
Tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me fijo en la siguiente relación? Es decir, calculamos el siguiente límite direccional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, límite cuando xy tiende al 0, 0. A fin de cuentas, el hecho de que hay aquí x cuadrado, lo que estamos diciendo, bueno, ¿qué pasa si yo cojo rectas de la forma m por x? Esta función que sería el logaritmo de 1 más x cuadrado más y cuadrado entre x cuadrado menos y cuadrado. Claro que esto se convierte en el límite cuando x tiende simplemente a 0 y aquí nos quedaría el logaritmo de 1 más x cuadrado más m cuadrado x cuadrado, todo eso dividido entre el x cuadrado menos m cuadrado x cuadrado, ¿verdad? Decimos, bueno, tengo que ver qué pasa con este tipo de funciones, ¿verdad? Aquí ya nos queda un límite de una variable. Claro, el tema es que cuando la x tiende a 0, arriba me quedaría logaritmo de 1 más 0 al cuadrado 0, ¿verdad? Mientras abajo me quedaría 0 menos 0 sería 0, o sea que nos queda 0 entre 0, ¿verdad? Y cuando tengo 0 entre 0, ¿qué tipo de herramienta me gusta utilizar? Por ejemplo, L'Hopital. L'Hopital. Que tampoco es obligatorio, ¿no? Pero decimos, oye, pues si utilizo la regla de L'Hopital, aquí nos queda el límite cuando x tiende a 0. La derivada de esta función arriba, pues sería un 2x más 2m al cuadrado x. Abajo nos queda la propia función, que sería el 1 más x al cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Y todo eso dividido abajo por la derivada de esta función, que sería un 2x menos un 2m cuadrado x. Si yo simplifico todo esto, ¿qué nos va a quedar? Nos queda el límite cuando la x tiende a 0 de... Aquí nos fijamos en que hay un 2x, puedo sacar factor común, ¿verdad? Que este está multiplicando, entonces tendría aquí un 2x que multiplica a 1 más m al cuadrado. Abajo tengo dividiendo esta parte de aquí que tengo un 2x que puedo sacar factor común, que multiplica a 1 menos m al cuadrado. Y luego tengo aparte este 1 más x cuadrado más m cuadrado x cuadrado, ¿verdad? Y aquí que veo que el 2x se me puede simplificar con el 2x, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos queda? Cuando la x tiende a 0, este límite tiende a 1, ¿cierto? Por lo tanto, esto nos queda simplemente 1 más m cuadrado entre 1 menos m cuadrado, ¿verdad? Pero el problema es que este límite depende de m, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que si yo cojo la dirección 2x me va a dar un valor y si cojo la dirección 3x me va a dar otro valor distinto, ¿verdad? Y, si me da valores distintos para direcciones distintas, es que entonces puedo concluir que no existe el límite doble cuando xy tiende al 0, 0 de la función logaritmo de 1 más x cuadrado más y cuadrado dividido entre el x cuadrado menos x cuadrado. Mi razonamiento inicial a la hora de decidir si creo que existe o no existe sería, bueno, como tengo un x cuadrado menos y cuadrado, si yo hiciese x igual a y, abajo me quedaría 0 directamente, ¿verdad?
Mientras que arriba no. Arriba me quedaría una función que sería el logaritmo de 1 más 2x cuadrado. Pero antes de tomar límite ya tendría un problema, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Vale, a lo mejor no puedo tomar y igual a x precisamente, pero como coja cosas con rectas se me va a fastidiar. Y eso me está dando la pista de buscar ese tipo de límites direccionales. O sea, tú ves x cuadrado menos y cuadrado, esto te indica que no va a haber límite, porque con los, bueno, o sea, los menos son feos, y entonces tú dices, a ver, ¿cómo lo saco a la luz? Y entonces dices, bueno, pues esto, el igual a mx, ¿no? Que por aquí van a pasar cosas desagradables. Exacto. Venga, vamos al siguiente. Aquí ya empezamos, ya nos dan una función un tanto compleja, ¿verdad? Y me preguntan, lo primero, dominio de definición de esta función f, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para el dominio tenemos que f es una composición de funciones elementales. Entonces, dominio escribimos de mayúscula o m de f entre paréntesis, quienes por definición son todos los puntos x, y del plano real, es decir, pertenecientes a R2. Y ahora comenzamos. En el numerador tengo funciones polinómicas, x al cuadrado, trigonométricas, seno de y al cuadrado, seno de x. Esas no me dan ningún problema en ningún punto. Vale, no hay nada que eliminar. En el denominador tengo x cuadrado más x por y más 2y cuadrado, sigue siendo funciones polinómicas, no hay ningún problema. Pero como tengo un cociente de funciones, lo que debo exigir es que el denominador sea distinto de 0, es decir, x al cuadrado más x por y más 2y cuadrado tiene que ser siempre distinto de 0. Esa es mi condición. Ahora dice, bueno, esto lo puedo poner bonito. Vale, lo puedes poner bonito, lo puedes factorizar, o a lo mejor no. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Con esto sería suficiente para decir, mi dominio es este. Es que no lo puedo poner como el intervalo menos 5, 3, no, porque en el momento en el que trabajamos con funciones de varias variables, ya los dominios lo más normal es que no sean recintos sencillos de parametrizar, sino que son en función de ciertas restricciones y tenemos que dejarlo así, ¿de acuerdo? Ese sería el primer paso. Dominio todos los puntos del plano real, tales que exigimos que este polinomio sea distinto de 0, ¿vale? Ahora nos dicen, bueno, pues vamos a calcular los límites direccionales a través de rectas que pasan por el origen. Es decir, aquí de alguna manera ya nos están dando la pista. A través de rectas, ¿no? O sea, lo que tú en el problema anterior, se te ha ocurrido, igual a mx, aquí nos lo están diciendo, ¿verdad? Claro. Sí. Esto te da una pista para decir, bueno, fíjate que aquí tengo algo de x cuadrado, ¿verdad? Grado 2. Tengo x por y, que es grado 2, y tengo y cuadrado, que es grado 2. Es decir, de abajo un polinomio homogéneo de grado 2. Arriba tengo x al cuadrado, tengo y al cuadrado. Entonces a lo mejor por ahí pueden ir los tiros para tratar de comparar cosas. Comparar el comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación, calculamos los límites direccionales a través de rectas. De la forma igual a mx, porque son rectas que pasan por el origen, es decir, la ordenada del origen n tiene que ser 0. Pues calculo mi límite cuando xy tiende al 0, 0 de la función igual a mx. Y de la función vamos a escribir f de x únicamente para no escribir todo el bicho. Y todo esto que nos quedaría, el límite cuando la x tiende a 0 de, por un lado tendría x al cuadrado seno de m por x más m cuadrado x cuadrado por el seno de x. Y todo eso dividido entre x al cuadrado más x cuadrado m más 2m cuadrado x cuadrado. Entonces, si me fijo en este término x cuadrado del numerador y los x cuadrados que tengo en el denominador, los puedo simplificar sacando factor común y nos quedaría simplemente el límite cuando la x tiende a 0. Arriba tendríamos el seno de m por x
más m al cuadrado por el seno de x, mientras que abajo tendría una constante que sería 1 más m más 2m cuadrado. Cuando calculamos el límite cuando x tiende a 0, esto nos queda entonces que sería precisamente 0, ¿de acuerdo? Aquí nos dicen además que probemos que puede definirse en el origen para que sea continua. Claro, porque nosotros hemos visto que el dominio de mi función es todo R2 menos estos puntos. Es decir, en particular, como 0 al cuadrado más 0 por 0 más 2 0 al cuadrado es igual a 0, tenemos que el punto 0, 0 a priori no pertenece al dominio de mi función f, ¿verdad? Pero hemos visto que calculando límites a través de rectas, por ejemplo, el límite sería 0, ¿verdad? Entonces, si yo definiese la función del origen de algún modo, ¿verdad? Obviamente, para que fuese continua, lo que tenía que ocurrir es que el límite doble coincidiese con el valor de la función en el punto, ¿verdad? Pero si existe el límite doble de esta función en el origen, debe coincidir con cualquier límite direccional que yo haya obtenido. En particular, he obtenido el límite direccional a través de rectas y hemos visto que vale 0, ¿cierto? Por lo tanto, debería ser capaz de definir esta función de modo que en el origen valga 0. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a definir f en el punto 0, 0 como 0, ¿vale? Entonces, veamos que f es continua en el origen con esta definición, ¿verdad? Claro, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que acotar cosas, ¿cierto? ¿Cómo puedo estudiar esas acotaciones de cosas? Aquí estamos claros porque si quiero que sea continua, tengo que acotar el valor absoluto de f de xy menos f de 0, 0. ¿Que eso quién sería? Pues eso sería precisamente acotar el valor absoluto de x al cuadrado seno de y más y cuadrado seno de x y todo eso dividido entre x cuadrado más xy más 2y cuadrado menos 0. Vamos a poner una vez menos 0, que se ve menos 0, ¿de acuerdo? Hombre, aquí hay unas primeras desigualdades que podemos usar y decir, bueno, esto es menor o igual, ¿verdad? ¿Que quién? Que x al cuadrado, valor absoluto del seno de y, más y cuadrado, valor absoluto del seno de x, todo eso dividido entre valor absoluto de x cuadrado más x por y más 2y cuadrado. ¿Cuál es el problema que tengo aquí esencialmente? El problema que tengo es que esto de abajo no siempre es positivo, entonces tengo que tener cuidado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo tratar yo de acotar todos estos términos? ¿Qué razonamientos podemos hacer? Porque claro, si yo consiguiese eliminar las cosas, ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a decir? Yo solo podría eliminar las cosas que fuesen positivas, ¿verdad? Claro. ¿Qué cosas hay positivas aquí? El x al cuadrado y el 2y cuadrado, ¿verdad? Entonces yo podría decir que esto es menor o igual que ¿quién? Que se queda igual el numerador y abajo el x dejamos el x. cuadrado vale absoluto de seno de y
más el i cuadrado, valor absoluto del seno de x, y todo eso dividido entre el valor absoluto del xy. Claro, pero entonces ya cuando yo separo esto en dos, ¿verdad? ¿Qué nos va a quedar? El x cuadrado con el x nos queda arriba un valor absoluto de x por el seno de y partido valor absoluto de y, ¿verdad? Ujú. Más, aquí nos quedaría el valor absoluto de y por el valor absoluto del seno de x partido por x. Que esto no me da problema porque esta parte que tengo aquí resulta que es algo que está acotado. Y esto de aquí es algo que también está acotado. Porque en realidad, cuando la y tiende a 0, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que este límite vale 1, ¿verdad? Vale, uno, sí. Y cuando la x tiende a 0, este límite vale 1. Y fuera del 0 es una función continua, por lo tanto, función continua en intervalos compactos son funciones acotadas. Es decir, eso significa que esto puede ser menor o igual que una cierta constante, vamos a llamarla c sub 1, y esto es menor o igual que una cierta constante c sub 2, ¿verdad? Y entonces todo esto es menor que una cierta constante c sub 1 por el valor absoluto de x más c sub 2 por el valor absoluto de y. Pero ¿qué estamos usando? Que el valor absoluto de x lo puedo acotar con un delta, ¿verdad? Y que el valor absoluto de y lo puedo acotar por un delta, ¿verdad? Y entonces todo esto es más chico que una cierta constante c sub 1 más c sub 2, perdón, c sub 2, que multiplica un delta. Y esto es lo que nosotros llamamos el epsilon. Y esto es porque aquí volvemos a usar ese razonamiento de que la norma del punto xy menos el punto 0, 0 es menor que el delta. Y en particular, lo que podemos deducir de aquí es que tanto el valor absoluto de x es menor que delta, como el valor absoluto de y es menor que delta. ¿Se entiende ese razonamiento? Sí, repite, solo para confirmar la teoría. El sen, claro, o sea, yo estoy acercándome. Tú Lo piensas de eso, Piensa lo del acotado. que para la Y lo que estás estudiando aquí son valores de Y que varían en qué intervalo. En el intervalo menos delta, Correcto, vale. delta. Mientras que para la X estás estudiando valores que como mucho varían en el intervalo menos delta, delta también. Oye, que es un abierto. Bueno, no pasa nada. Si en un compacto, si en el compacto menos delta, delta cerrado tengo una función continua, entonces uniformemente continua luego es acotada. Pues puedo acotar por una cierta constante c sub 1. Oye, es que en el 0, no, pues en el 0 en verdad no hay ningún problema. Parece que seno de 0 entre 0 no está definido, pero en verdad no hay una indeterminación porque la función toma el valor 1. Ah, fantástico. Pues entonces en realidad no hay ningún problema en ningún punto, esto está acotado y entonces nos queda esta acotación. ¿Que el epsilon o el delta es un poquito más feo? Pues sí, pero no pasa nada. Si el delta tiende a 0, constante por 0, sigue siendo 0, ningún problema. Entonces tenemos efectivamente la continuidad en el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora nos piden calcular las derivadas direccionales en el origen de coordenadas, ¿verdad? ¿Y eso qué sería? Sería definición, lo que pasa es que lo haríamos de forma genérica, ¿verdad? Sí, ahora, dado un cinto vector, vamos a ponerle v flechita, que no sé, podemos llamarlo por ejemplo a, b, vamos a calcular las derivadas direccionales, es decir, lo que hemos llamado d mayúscula del vector v de la función f en el punto 0, 0, porque me lo han pedido en el origen de coordenadas, ¿verdad? Esto sería, por definición, el límite cuando el h tiende a 0 de la función f en el punto 0 más h por a, 0 más h por b, menos f de 0, 0, y todo eso dividido entre h.
que en realidad f del 0, 0 es simplemente 0. Aquí no hay mucho más que porque lo hemos definido así. Y entonces aquí, ¿qué nos queda? Pues nos queda el límite cuando la h tiende a 0 de quién. Nos quedaría que la primera componente es a por h o h por a. O sea que nos quedaría a cuadrado h cuadrado seno de y, que sería seno de h por b, más, ahora nos quedaría y, que sería b cuadrado h cuadrado por el seno de h por a. Todo eso dividido entre una h, pero también con el a cuadrado h cuadrado más el a por b h cuadrado más el 2b cuadrado h cuadrado. ¿Vale? Decimos, bueno, hay una cosa que podemos simplificar. Como tengo aquí un h al cuadrado y h al cuadrado, y arriba tengo h al cuadrado y h al cuadrado, puedo simplificar esos términos. Y entonces esto nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de a al cuadrado que multiplica al seno de h por b más b al cuadrado que multiplica al seno de h por a, todo eso dividido entre h. Claro, el problema es que si quiero obtener una indeterminación, esto lo separaría, perdón, y aquí Es que le multiplicado por falta el el a resto. cuadrado Sí. más el a por b más el 2b cuadrado. ¿Vale? Esto a fin de cuentas es una constante, la puedo poner fuera del límite, puedo decir, esto sería 1 partido el a cuadrado más a por b más 2b cuadrado por el límite cuando h tiende a 0. Y esto lo vamos a separar la suma de las dos cosas. Es decir, tendríamos aquí el a cuadrado que multiplica al seno de hb dividido entre h más el b cuadrado seno de ha partido por h. Claro, pero para que esto sea 1 el límite, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría tener aquí una b multiplicando, ¿verdad? Bueno, pues si pongo una b multiplicando, voy a poner delante también una b multiplicando, ¿verdad? Y lo mismo, para que esto sea 1, tendría que tener aquí una a también. Bueno, pues entonces multiplico y divido por a, ¿de acuerdo? ¿Qué consigo así? Que el límite de todo esto, ahora este límite que tengo aquí, tiende a 1. Este límite que tengo aquí también tiende a 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría simplemente b por a cuadrado más b cuadrado por a, y todo eso dividido entre el a cuadrado más a por b más 2b cuadrado. Y eso sería nuestra límite direccional a través de un cierto vector aleatorio. ¿Vale? Y por último, nos preguntan si la función f es diferenciable en el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? ¿Cómo estudiamos la diferenciabilidad del origen de coordenadas? Decimos, bueno, pues tenemos que usar la definición a priori, ¿verdad? Entonces, decimos, bueno, pues para ver si f es diferenciable en el 0, 0, tendríamos que usar la definición. Sin embargo, por algo nos habrán pedido a nosotros estudiar las derivadas direccionales en el origen de coordenadas, no será por un motivo arbitrario. Es decir, sin embargo, hemos calculado que
la derivada direccional a través del vector v de la función f en el punto 0, 0, nos ha salido, si el vector v es un vector de coordenadas a, b, el a cuadrado b más el b cuadrado a, todo eso dividido entre a cuadrado más a por b más 2b cuadrado. ¿De acuerdo? Decimos, bueno, ¿podríamos encontrar algún punto de modo que a cuadrado más a por b más 2b cuadrado, por ejemplo, fuese 0? Porque bueno, a cuadrado siempre es positivo, 2b cuadrado siempre es positivo. Pero a por b no tiene por qué ser siempre positivo, ¿verdad? Claro. Entonces, si tomamos v flechita igual a, b, tal que a por b pues igual a menos a cuadrado menos 2b cuadrado, entonces, ¿qué pasaría con esta derivada direccional? Que la derivada direccional de la función f en el punto 0, 0 nos quedaría que sería este a cuadrado por b en realidad es a que multiplica a por b, ¿verdad? Y esto sería más b que multiplica a por b. Y todo eso dividido entre a cuadrado más a por b más 2b cuadrado, ¿verdad? Pues entonces de arriba, ¿qué tendríamos? Tendríamos un a más b que multiplica ¿a quién? Al a por b. Mientras que abajo, ¿qué nos quedaría? 0, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que entonces hay vectores para los cuales no puedo calcular la derivada direccional en origen, ¿verdad? Por ejemplo, para los vectores que cumplan esta propiedad. Pero si f fuese diferenciable en el origen, entonces yo podría decir que la derivada direccional del vector v de f en el punto 0, 0 sería simplemente el gradiente de f en el punto 0, 0 multiplicado escalarmente por el vector v, ¿verdad? Y esto sí existe, ¿verdad? Sí. Lo cual es una contradicción, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos suponiendo malamente? Lo que estamos suponiendo incorrectamente es que la función f es diferenciable en el origen. Correcto. Vale. Si fuese diferenciable, yo podría calcular las derivadas direccionales a través de cualquier vector simplemente multiplicando escalarmente el gradiente de f en el 0, 0 con el producto escalar del vector v que yo haya escogido, independientemente de lo que valga la componente a y la componente b. Sin embargo, con la definición hemos visto que para ciertos vectores esta derivada direccional no va a existir, lo cual no es posible si la función es diferenciable. Entonces lo que tiene que ocurrir es que la función no sea diferenciable para que efectivamente haya puntos o vectores en los que la derivada direccional de la función no exista. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto también va orientado por el tipo de enunciado, porque si me han pedido de repente calcular derivadas direccionales y luego me preguntan por la diferenciabilidad, hombre, alguna relación debería haber, porque en ningún momento me han preguntado calcula derivadas parciales, que es lo que está orientado a la diferencial. Por eso tenemos ese truquito ahí, de decir, bueno, vamos a utilizar la información que hemos obtenido antes. ¿Vale? Repite esto, o sea, la pista te la ha dado que no nos han pedido las parciales, claro, porque sino las direccionales, con lo cual... Aquí en la derivada o en el límite que aparece el gradiente, ¿verdad? Y el gradiente tengo que calcular las derivadas parciales. Si en ningún momento en el ejercicio me han hablado a mí de derivadas parciales, sino que me han hablado de derivadas direccionales, pues digo, hombre, pues a lo mejor está la pista de que debo usar la información que he obtenido sobre derivadas direccionales
para relacionarlo con el comportamiento que tiene el hecho de que la función f sea diferenciable o no. Y el que utilizamos es un resultado, un teorema, que nos dice si es diferenciable, entonces Sí. las derivadas direccionales se calculan multiplicando escalarmente la diferencial, que en este caso es el vector gradiente, escalarmente por el vector v. Claro, pero si es diferenciable en el 0, 0, significa que este gradiente existe sin ningún problema. Y entonces yo podría multiplicar escalarmente por cualquier vector v que tú me des. Claro. Pero eso no es posible porque vemos que aquí hay casos en los que la cosa está fallando. ¿Vale? Me han pedido la direccional porque en ese caso ya me tiene que saltar a la cabeza que el denominador puede ser cero. Si me hubieran pedido las parciales, no me habría sido inmediato, ¿no? Darme cuenta de que hay Exactamente. direcciones A en lo el mejor diríamos, bueno, pues a lo mejor va porque usemos la definición. Ujú. ¿De acuerdo? De acuerdo. Siguiente. Mira, aquí uno ya un poquito, ya empieza a complicarse un poquito. Nos dan una función que sería arcotangente de, y aquí me dice, bueno, pues parece que funciona bien, ¿no? Porque tengo x cuarta más y cuarta, todo cosas pares, abajo tengo cosas pares también, todo suma, y dice, bueno, podemos calcular todo el límite de estas funciones, ¿de acuerdo? Lo de límites unidimensionales hace referencia a que calcule simplemente el límite cuando la x tiende a 0 o solo el límite cuando la x tiende a 0. Vale. Que nosotros ya los calculamos directamente en los reiterados. Entonces decimos, bueno, pues comenzamos calculando los límites reiterados. Que sería el límite cuando la x tiende a 0 del límite cuando la y tiende a 0 de la función f de x, que sería el arco tangente de x a la cuarta más y a la cuarta dividido entre x cuadrado más y cuadrado. Aquí nos quedaría entonces el límite cuando la x tiende a 0 de la función arco tangente. Y aquí que nos quedaría, como la y tiende a 0 es y a la cuarta 0 y al cuadrado 0, sería x a la cuarta entre x al cuadrado, o lo que es lo mismo, simplemente el límite cuando la x tiende a 0 del arco tangente de x al cuadrado, que sería arco tangente de 0, que vale 0. Y análogamente el límite cuando la y tiende a 0 del límite cuando la x tiende a 0 del arco tangente de x a la cuarta más y a la cuarta dividido entre x cuadrado más y cuadrado, que nos quedaría el límite cuando la y tiende a 0 de la función arco tangente de y a la cuarta partido por y cuadrado, que nos daría de forma similar límite cuando y tiende a 0 del arco tangente de y al cuadrado, que vale 0. ¿Vale? Ahora, por otro lado, ¿qué nos piden calcular? Límites a través de rectas en el origen de coordenada. Entonces tenemos los siguientes límites direccionales, que sería el límite cuando el punto xy tiende al 0, 0 de y igual a mx. Aquí sí vamos a poner f de y únicamente para escribir menos. Entonces nos queda el límite cuando la x tiende a 0, y al sustituir nos quedaría la función arco tangente de x a la cuarta más m cuarta x a la cuarta entre x al cuadrado más m cuadrado x cuadrado, que simplificando nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 del arco tangente. Y ahora, sacando factor común, un x cuadrado abajo, simplificando con arriba, nos quedaría x al cuadrado, que multiplica arriba un 1 más m a la cuarta, y abajo nos queda un 1 más
m al cuadrado. Cuando la x tiende a 0 sería 0 por lo que sea, el 0, arco tangente de 0, que nos queda también 0. Porque ahora la pregunta natural sería, bueno, ¿es f continua el origen de coordenadas? Aquí tenemos que ver qué pensamos, si pensamos que sí o creemos que no. ¿De acuerdo? ¿Qué creemos nosotros? ¿Que hay continuidad o que no hay continuidad? Pero por lo que comentabas antes, pues denominador par que se comporta bien y numerador de grado mayor. Esto yo apostaría porque sí, tiene Exactamente, continuidad. exactamente. Es decir, aquí nosotros decimos, bueno, pues para la continuidad, ¿qué hacemos? Para la continuidad en el origen de coordenadas, observemos que, y aquí vamos a hacer un truco, vamos a fijarnos en qué pasa con el valor absoluto de x a la cuarta más y a la cuarta entre x al cuadrado más y cuadrado. Claro, resulta que como todo es positivo, ¿verdad? Entonces esto es simplemente x a la cuarta más y a la cuarta entre x al cuadrado más y cuadrado. Y esto lo podemos separar en el x a la cuarta entre el x cuadrado más y cuadrado más el y a la cuarta entre el x cuadrado más y cuadrado. Pero esto es menor o igual que x a la cuarta. Aquí lo que hago es elimino el y cuadrado. Entonces me queda dividido entre x cuadrado más el y a la cuarta. Aquí lo que hago es eliminar el x al cuadrado y nos queda dividido entre y cuadrado. Esto nos quedaría entonces x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Y entonces, usando la misma notación de siempre, de que la norma del punto xy menos el punto 00 es menor o igual que delta, lo que obtenemos es que esto es más chico que delta al cuadrado, ¿verdad? Pero es que entonces, como el arcotangente es una función creciente, monótona creciente, lo que tengo es que el arcotangente de x al cuadrado más, x a la cuarta más y a la cuarta partido x cuadrado más y cuadrado es menor que el arco tangente del delta al cuadrado. Por lo tanto, lo que conseguimos nosotros en realidad es que el valor absoluto del arco tangente de la función x cuarta más y cuarta entre x cuadrado más y cuadrado menos el cero, que es lo que yo creo que vale la función en el cero para ver la continuidad, es menor que el arco tangente de delta al cuadrado. Y esto es lo que yo llamo epsilon. Es que estamos acostumbrados a que el epsilon sea 2 delta o delta al cuadrado, cosas así. Bueno, puede ser un poquito más feo también el epsilon, no pasa nada, ¿de acuerdo? Y en realidad esto es lo mismo que decir entonces que ¿quién es el delta? Pues el delta sería la raíz cuadrada de la tangente del epsilon. Que no pasa nada porque si el epsilon es positivo, la tangente de algo positivo también es positivo y entonces la raíz cuadrada de esto también es positivo. Perfecto. Este es en realidad el delta que tenemos, pero lo podemos tener así. Luego es continuo en el origen de coordenadas, es decir, luego f es continua en el 0, 0. ¿Vale? Ahora, ¿qué nos piden? Ahora nos piden calcular las derivadas direccionales de f en el origen de coordenadas. ¿Vale? Es decir, primero calcular eso. Pero en el origen de coordenadas. Entonces, en el apartado 2 queremos calcular quién sería la parcial de f respecto de x en el punto 0, 0, ¿verdad?
Claro, si usamos la definición, ¿esto quién es? Esto en realidad es una derivada direccional, ¿verdad? Es la derivada direccional en la dirección del vector 1, 0 de la función f en el punto 0, 0, ¿verdad? Pues lo que es lo mismo, el límite cuando la h tiende a 0 de la función f de h, 0 menos f del 0, 0 partido por h. ¿Qué nos quedaría entonces? El límite cuando la h tiende a 0 de, aquí nos quedaría, si ya simplificamos todo un poquito, nos quedaría el arco tangente de quién, simplemente de, como la i vale 0, 0 a la cuarta, 0 al cuadrado, nada, h cuarta entre h cuadrado nos queda h al cuadrado, menos f de 0 que es 0, todo eso dividido entre h, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale este límite? Arco tangente de h cuadrado entre h. Si dice, bueno, es que este arco tangente de 0 es 0, dividido entre 0, 0 entre 0, y dice, vale, pues aplicamos el L'Hopital, no pasa nada. Pues ya tenemos una función de una variable que sería la variable h, aplicamos el L'Hopital y nos queda el límite cuando la h tiende a 0. La derivada del arco tangente de h sería derivada de la función h al cuadrado, pues 2h, dividido entre 1 más la función al cuadrado sería h a la cuarta, y todo eso dividido entre la derivada de h, que sería 1. O sea que todo esto nos queda 2h entre 1 más h cuarta. Cuando la h tiende a 0, abajo no hay problema, y arriba en el numerador queda 2 por 0, que sería 0. Fantástico. Ahora, análogamente, la parcial de f respecto de y en el punto 0, 0, ¿quién va a ser? La derivada direccional a través del vector 0, 1, ¿verdad? De f en el punto 0, 0. La única diferencia es en la definición, que aquí nos queda el límite cuando la h tiende a 0 de f de 0h menos f del punto 0, 0 partido por h, pero nosotros llegamos precisamente al mismo límite. Ahora lo único que se intercambian son los papeles de x y y, pero tengo una simetría con respecto a x y a y, por lo tanto nos queda la misma función, es decir, nos queda que el límite también vale 0 exactamente, ¿de acuerdo? Luego, hemos calculado la derivada. Ah, bueno, espérate, me estaban preguntando derivadas direccionales, yo he calculado las derivadas parciales, perdón. Si calculamos, si calculamos las direccionales, que le llamaré el enunciado, nos pedían derivadas direccionales y hemos calculado las parciales. Es decir, yo quiero calcular la derivada a través de un cierto vector v de f en el origen, que si llamo v al vector ab, por ejemplo, entonces esto nos queda el límite cuando la h tiende a 0 de la función f de a por h, b por h, menos f de 0, 0 dividido entre h. Y esto nos queda el límite cuando la h tiende a 0, y tendríamos entonces la función arco tangente de, arriba tendría un a a la cuarta, h a la cuarta, más b a la cuarta, h a la cuarta, dividido entre a al cuadrado, h cuadrado, más b cuadrado, h cuadrado, todo eso dividido entre h. Podría simplificar un h al cuadrado para que entonces todo esto que tengo aquí dentro se convierta en a la cuarta más b a la cuarta entre a cuadrado más b cuadrado por h al cuadrado, que lo único que afecta es que aplico el L'Hopital, lo único aquí multiplicando delante del 2h voy a tener también este a cuarta más b cuarta entre a cuadrado más b cuadrado, y aquí en el h a la cuarta también me parece que se termina en la cuarta. Pero cuando la h tiende a 0, abajo tengo un 1, h 0 a la cuarta, por todo esto a la cuarta 0, y 2 por h, pues nos queda que esto también vale 0 siempre. Es decir, que en realidad, a través de cualquier dirección, el límite direccional vale siempre 0. En particular, podríamos haber tomado ahora los vectores 1, 0 y 0, 1 y nos hubiese dado que también vale 0. Y por lo tanto, lo que conseguimos es que el gradiente
de la función f en el origen de coordenadas, que sería la derivada parcial en el 0, 0 y la derivada parcial en el 0, 0 respecto de x y respecto de y, es el vector 0, 0 simplemente. ¿Vale? Pablo, Dime. pregunta de concepto. Claro, en el 0, 0, en el 0, 0 nos vamos a la definición. Y ahora, en todo caso, si ha sido la definición de derivada en tanto parcial como direccional. Sí. Y quizás es lo que vas a hacer ahora, en coger la fórmula original, derivar el arco tangente. Eso, claro, eso no será válido en el 0, 0 y en todo caso tendríamos que comprobar la continuidad con Exactamente. los valores puntuales que has calculado, ¿no? Exactamente. Vale, de acuerdo. Entonces por eso lo usamos con la definición. Si yo Vale. sé que la función es continua, entonces sí puedo hacerlo. Si sé que las derivadas parciales son continuas, sí puedo decir, bueno, lo calculo en un punto genérico Sí, y luego claro. calculo el límite. Pues sí, pero si no, Pero eso es precisamente, si no recuerdo mal, esa es la caracterización de la diferencial, ¿no? O sea, exactamente. si las derivadas van a ser continuas, entonces es diferente. Pero claro, supongo que es lo que Claro, nos. pero Claro, es lo que nos pregunta precisamente. no es un sí solo sí, que en la otra clase lo puse mal, lo Sí. puse como un sí solo sí, luego lo puse en una nota en el vídeo, que va solo en un lado. Es decir, si las derivadas parciales son continuas en el punto, entonces diferenciables, pero el recíproco no es cierto. Es decir, puede ser diferenciable y que las derivadas parciales no funcionen bien. ¿De acuerdo? Por eso, a no ser que tengas una super garantía de que funciona bien, decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia? Me preguntan si es diferenciable en ese punto, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, pues vamos a estudiar la definición. ¿Por qué definición? Porque en ningún momento me han pedido a mí calcular las derivadas parciales. Me han hablado del vector 0, 0, que es el único que interviene en la definición de diferenciabilidad. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer, estudiar la definición. Es decir, para ver si f es diferenciable en el origen, usamos la definición. Para lo cual debemos estudiar el siguiente límite. Tenía que estudiar el límite doble cuando el xy tiende al 0, 0 de la función f de xy menos f de 0, 0 menos el gradiente de f en el punto 0, 0 multiplicado escalarmente por el vector xy menos el 0, 0 y todo eso dividido entre la norma del xy menos el 0, 0. Pero hay muchos términos aquí que se van a simplificar. ¿Por qué? Porque la función del origen vale 0. O sea que esto sería el límite cuando xy tiende al 0, 0 de la f de xy, que sería este arco tangente de x a la cuarta más y a la cuarta dividido entre x cuadrado más y cuadrado menos el 0, 0 que lo han definido como 0. El gradiente de f en el origen hemos visto que valía el vector 0, 0, por lo tanto cuando multiplique escalarmente por cualquier otro vector me va a dar 0, ¿verdad? Y todo eso lo divido entre la norma del xy menos el 0, 0, que sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo tengo que estudiar ahora. Este es el límite, o el señor límite, que tenemos aquí. Tenemos que ver si vale 0. Si vale 0 la función es diferenciable. Si no vale 0 la función no es diferenciable. Porque lo que sí es que si es diferenciable, entonces esa función, la diferencial, tiene que ser
el nabla f en 0, 0. Exactamente. ¿Correcto? Entonces solo tenemos un candidato. Vamos a ver si esto nos da el 0 que nos tiene que dar, ¿no? Exactamente. Vale, perfecto. Entonces queremos ver si este límite doble, la pregunta es si esto efectivamente vale 0. ¿Qué vale 0? Es diferenciable. ¿Qué no vale 0? No es diferenciable. Entonces, ¿cómo estudiamos la existencia de este límite doble? ¿Qué ideas tenemos? Uno puede decir, bueno, como son señores límites, ¿verdad? Podríamos tratar de ver qué pasa con los límites de recta. ¿Y por qué a través de recta? Porque aquí en algún momento me han dicho a través de recta de f en el origen, ¿verdad? Aunque el hecho de calcular límite a través de recta no lo he tenido que usar yo en ningún momento para la continuidad. Para la continuidad he acotado y ya está, ¿verdad? Decimos, bueno, como nosotros hemos calculado qué ocurría con los límites a través de rectas en el origen, que hemos visto que valían este arcotangente de x cuadrado con esta cosa de aquí, vamos a estudiarlo a ver qué pasa entonces con toda esta función. Entonces, estudiamos qué pasa con el límite cuando xy tiende al 0, 0 a través de la recta igual a mx. Claro que entonces, de esta función que sería todo este arco tangente de el x cuarta más y cuarta entre el x cuadrado más y cuadrado y todo eso dividido entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que al final, ¿qué nos quedaba? Pues nos quedaba el límite cuando x tiende a 0 y la parte de arriba ya vimos que se convertía en el arco tangente de un x al cuadrado que multiplicaba a 1 más m a la cuarta dividido entre 1 más m al cuadrado. Y todo eso dividido entre, y aquí nos quedaba la raíz de x cuadrado más y cuadrado, o sea que si queremos podemos poner aquí un valor absoluto de x por la raíz de 1 más m al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea que ahora tengo este comportamiento de aquí, ¿verdad? Arco tangente de algo al cuadrado con esta función que tengo aquí. Claro, si nos fijamos, esto es mismo razonamiento, ¿verdad? Como cuando había estudiado yo los límites direccionales, ¿verdad? Tengo aquí h al cuadrado con algo, ¿verdad? Tengo aquí una h, es como tener aquí un x cuadrado, aquí una x, en realidad este límite utilizando el L'Hopital, ¿en qué cuánto vale también? 0, ¿verdad? 0. O sea que por ahí van bien los tiros y decir, bueno, parece ser que esto puede funcionar bien. Si creo que puede funcionar bien, ¿qué tengo que intentar hacer? Tengo que intentar acotar, ¿verdad? Ir a la definición. Entonces tendríamos que tratar de acotar esta función de aquí. Claro, aquí parece que esto puede ser a lo mejor más complicado y aquí sí viene bien o vendría muy bien utilizar el rozamiento del cambio de coordenadas polares. Entonces lo vamos a usar únicamente porque las cuentas salen mucho más sencillas aquí. Entonces, si realizamos el cambio a coordenadas polares, que sería hacer x igual a r coseno de tita igual a r seno de tita, entonces yo puedo expresar este límite doble cuando la xy tiende al 0, 0 de toda esta función que era la f de xy menos la f de 0, 0 menos el gradiente de f en el 0, 0 multiplicado escalarmente por el xy dividido entre la norma, y ya puedo poner simplemente del xy porque sé que el otro punto es el 0, 0, no hace falta ponerlo, y esto se convierte en el límite cuando la r tiende a 0
y lo que hago es cambiar en la función la x por estas variables. Es decir, lo convierto en el arcotangente de, y aquí tendría r a la cuarta coseno a la cuarta de tita más r a la cuarta seno a la cuarta de tita entre r al cuadrado, porque me queda, siempre que tenga x cuadrado más y cuadrado se convierte en r cuadrado, y aquí nos queda dividido entre r, ¿de acuerdo? Ujú. Es r porque yo sé que el r es positivo Sí. y el tita varía entre 0 y 2pi, entonces como es positivo no hace falta que ponga el valor absoluto de r, puedo poner simplemente r, ¿de acuerdo? O sea que esto entonces, ¿en qué se convierte? En el límite cuando la r tiende a 0 del arco tangente. ¿Y aquí quién nos queda? Pues nos queda simplemente un r al cuadrado por una constante, que es la constante coseno cuarta de tita, más seno cuarta de tita, lo que sea, algo que depende de tita, dividido entre r. Pero si aplicamos L'Hopital respecto de r, entonces nos queda que este límite vale precisamente 0. Luego, f es diferenciable en el origen. Y aunque es cierto que todavía no habíamos estudiado el usar el cambio de coordenadas polares para calcular el límite, lo hemos hecho aquí porque es lo que necesitamos para hacer las cuentas Sí. fácilmente. Si no, se nos complica demasiado y puedes estar ahí mucho tiempo y no vamos a ser capaces de acotar, porque es una función muy fea. ¿De acuerdo? Pero así lo tenemos todo ya hecho. Muy bien. Vamos al siguiente. Ajá, por fin. Este es uno de los, no voy a decir de los complicados, pero de los que no son habituales. ¿Por qué? Porque hasta ahora todos los ejercicios que hemos estudiado son siempre la función vale una cosa cuando la x y es distinto de 0, 0 y vale otra cosa que en el 99% de los casos también era 0 si estoy en el origen. Sí. Y aquí, Sí. sin embargo, tengo una función en una región y tengo otra función distinta en otra región distinta. Ya no es función si x y es distinto del 0, 0 y 0 si estoy en el origen. Ni Ya. siquiera es que hayamos dicho, bueno, vale, en vez del origen ponemos en otro punto, en el 5, 3. O que no valga 0, que valga 7 en el 0, 0. No, aquí hemos cambiado y tenemos dos funciones en dos regiones. Y ya no es en un punto. Entonces aquí ya se va a complicar un poco más la cosa. Porque fíjate, aquí nos piden nosotros estudiar la continuidad de f en el origen. Y decimos, hay que tener cuidado. Hombre, ¿qué vamos a hacer primero? Estudiar el dominio, ¿verdad? Entonces, claramente, el dominio de f es todo R2. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un trozo que sería x por y por la raíz de y menos y cuadrado, cuando la y es mayor o estricto que x al cuadrado. Pero claro, para que exista la raíz de orden par, lo que hay dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Oye, es que ya me están diciendo que es mayor o estricto. La y es mayor o estricto que x cuadrado, luego lo que hay dentro es siempre mayor o estricto que 0. Fantástico. Y por otro lado, tengo un polinomio x por y cuando la y es menor o igual que x cuadrado. O sea que si junto el trozo en el que la y es mayor o estricto que x cuadrado y el trozo en el que la y es menor o igual que x cuadrado, me da todo R2. Perfecto. Entonces ahora queremos estudiar la continuidad. Hombre, además que sabemos f es continua en los conjuntos d su 1 y d su 2 por ser composición de funciones elementales, siendo, uno dice, bueno, ¿y quiénes son d su 1 y d su 2? Pues d su 1 es el dominio de cada una de las funciones, es decir, d su 1 va a ser todos los puntos x, y de R2, tales que y es mayor que x al cuadrado,
Mientras que D sub 2 es todo el conjunto de puntos x, y pertenecientes a R2, tales que la y es menor o igual que x al cuadrado. Yo podría pensar, bueno, ¿y dónde cambia de definición? Pero es que ya no cambia de definición en un punto. Cambia de definición en toda una parábola de puntos. Es decir, aquí hay infinitos puntos en los que hay un cambio de nuestra función. Es decir, observemos que si yo quisiese representar el comportamiento del dominio de mi función, lo que tengo es que al dibujar el plano euclídeo, x, y, aquí tengo el origen, ¿verdad? Y tengo la parábola igual a x al cuadrado. Entonces, en un trozo de la parábola, en toda la parte que estoy por encima del x al cuadrado, la función aquí dentro está definida como f de xy igual a x por y por la raíz de y menos x cuadrado. Mientras que en todos los valores que quedan por fuera de la parábola, la función también está definida, pero de otra forma. Aquí está definida como f de xy igual a x por y. Entonces no es que haya un punto en el que la función cambie de definición, sino que tengo un montón de puntos aquí, esta parábola problemático, donde no sabemos qué está pasando. Aquí la pregunta es, ¿es continua o no es continua? No lo sé. Porque es que te puedes acercar de muchísimas formas. Y no solo eso, sino que además te acercas ya no por un punto, sino por una región en la que a veces tomas parte de distintas funciones. Entonces lo que vamos a hacer va a ser definir este conjunto de puntos de posible discontinuidad. Es decir, llamamos, vamos a llamarlo C de continuidad, por ejemplo, o de posible continuidad. Son los puntos x, y pertenecientes a R2, tales que y es igual a x al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, en realidad las podemos parametrizar, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, pues si yo digo que la x valga k, puedo decir que son los puntos de la forma k, k al cuadrado pertenecientes a R2, tales que k toma cualquier valor real. Lo de cambiar la letra es únicamente por, como usamos los x y para los límites, para no tener también la x y la y. Para decir, bueno, pues si son los puntos, le ponemos un x0 o una k o una n o un lo que sea, ¿de acuerdo? Y decimos, vale, entonces yo quiero estudiar la continuidad en cada uno de esos puntos, ¿vale? Y aquí ocurre también que en el 99% de los casos el comportamiento es distinto en el origen que en el resto de puntos. Pero aquí decimos, bueno, vamos a ver qué pasa en estos puntos. Entonces, nosotros queremos estudiar la continuidad en cada punto de la forma k cuadrado perteneciente a C. ¿De acuerdo? Para lo cual debemos estudiar su límite doble. Entonces, comenzamos por los límites reiterados. Decimos, bueno, pues yo quiero estudiar el límite cuando la x tiende a k del límite cuando la y tiende a k al cuadrado de la función f de xy. ¿Vale? Pero es que esto depende, ¿verdad? Porque aquí tengo un límite y yo lo que tengo que saber es si
la y está por encima del x cuadrado o no, Vale. ¿verdad? Claro. Decimos, bueno, es que aquí depende. ¿De qué depende? Porque por un lado uno dice, ¿qué pasa si yo me acerco a al cuadrado por la derecha? Es decir, que esto entonces lo que hacemos es separarlo en dos a su vez. Porque tengo que estudiar primero un límite unidimensional, ¿verdad? Entonces sería, bueno, sería como si yo quiero estudiar el límite cuando la x tiende al punto K del límite cuando la y tiende al valor K al cuadrado, pero por la derecha de la función f de xy. Porque entonces, ¿qué tenemos? Entonces esto se convierte en el límite cuando la x tiende a K. Y si ya sé que la K al cuadrado me estoy acercando por la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la y es mayor que K al cuadrado, que es la x. Por lo tanto, estoy definiendo de esta forma. Sería el límite Vale. cuando la y tiende al K al cuadrado por la derecha, y como sé que estoy en valores más grandes de y que el x al cuadrado, que es el K al cuadrado, entonces la función es xy raíz de y menos x cuadrado. Claro, pero esto se convierte en el límite cuando x tiende a K. Ya tengo la función que sería x K al cuadrado raíz de K al cuadrado menos x cuadrado, ¿verdad? Y cuando la x tiende a K, ¿aquí qué nos queda? 0, ¿verdad? Porque K cuadrado menos x cuadrado es 0, o sea que esto Sí. tiende a 0, ¿verdad? Pero por otro lado, calculo el límite cuando la x tiende a K del límite cuando la y tiende a K al cuadrado por la izquierda, ¿verdad? De la función f de xy. Y entonces, ¿qué pasa? Que por la izquierda, ¿cómo está definida la función f? Si la y tiende a k cuadrado por la izquierda, eso significa que la y toma valores menores o iguales que x al cuadrado. Y entonces se define como x por y. O sea que aquí calculo el límite cuando la y tiende a k al cuadrado por la izquierda de x por y. Pero eso nos queda el límite cuando la x tiende a k de la función x por k al cuadrado, que sería en total k al cubo, ¿verdad? Ojo, pero ¿qué pasa si la k es distinta de 0? Que como la k es distinta de 0, estos dos límites que le ocurre, que son distintos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué K podemos cuadrado por decir raíz de... sobre Sí. este límite reiterado? Que no No existe. existe. No Entonces, existe. si la k toma un valor distinto de 0, tenemos que no existe el límite reiterado cuando la x tiende a k del límite cuando la y tiende a k al cuadrado de la función f de xy. Por lo que f no es continua en el punto k. K cuadrado. Pero ojo, eso sirve para todos los valores excepto para uno. Hay uno en el Ajá. que las cosas no tienen por qué fallar, ¿verdad? Pero que no falle no significa que funcionen bien, que sería, ¿qué pasa si k igual a 0? Hombre, si la k igual a 0, entonces resulta que esto sale 0, 0 al cubo, que sería 0, este límite existe y el límite reiterado, ¿cuánto vale? 0. ¿Vale? Entonces tendría que ver qué pasa cuando estudio el origen, ¿verdad? Es decir, el límite en el origen es un tipo distinto de comportamiento. Es decir, aparte tengo que estudiar qué pasa en el 0, 0. Que es lo mismo que yo estudiar el límite doble en el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces decimos, bueno, pues vamos a hacer lo mismo, a ver qué pasa. Entonces ahora decimos, bueno, pues estudiamos aparte
la continuidad en el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Para ello, claro, en el 0,0, ¿qué ocurre? Que uno ve aquí que todas las cosas que tiene, ¿qué les pasa? Que funcionan muy Bueno, bien, ¿verdad? todas. Los puedo acotar bien sin ningún problema. Entonces, vamos a tratar de acotar. Para ello, tratamos de acotar, ¿quién sería? La función f de xy menos f de 0,0, ¿verdad? Ujú. Porque yo creo que sí es continua, entonces voy a tratar de acotar directamente, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? F en el 0,0 me voy a ir a la igualdad, ¿verdad? 0 es igual que 0 al cuadrado, o sea que esto sería 0 por 0, que obviamente es Ujú. 0, ¿no? Entonces nos queda simplemente el valor absoluto de xy raíz de y menos x al cuadrado menos el 0, ¿vale? Que esto nos Espera, daría, pero ¿por qué te decides por...? porque todo esto son funciones polinómicas. Esto va a haber que hacerlo también para el segundo, o sea, para el Exactamente, X sí. exactamente. Ah, vale, 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 de acuerdo, sí. ¿Vale? Ah, bueno, claro, vale, sí, a eso es lo que te refieres. Espérate, vamos a ponerlo entonces bien, decimos, vamos a poner aquí la f de xy menos el 0, ¿vale? Que tú nos queda simplemente el valor absoluto de f de xy. Y aquí decimos, bueno, pero ¿quién es f de xy? Y dice, pues depende. Dice, ¿esto va a ser quién? Va a ser el valor absoluto de x por y raíz de y menos x al cuadrado si yo sé que la y es mayor que x al cuadrado, ¿verdad? Mientras que va a ser el valor absoluto de x por y si yo sé que la y es menor o igual que x al cuadrado, ¿verdad? Pero en cualquiera de los casos, ¿qué obtenemos? Que si te Esto va a fijas, ser menor que... Sí, ¿no? claro que, Menor que epsilon si X si... claro que entonces, ¿qué pasa? Caso uno, Está todo arriba. si y es mayor que x cuadrado, ¿qué tenemos? Que el valor absoluto de f de xy es igual al valor absoluto de xy que multiplica la raíz de y menos x al cuadrado, que esto es menor o igual que el valor absoluto de x por el valor absoluto de y, y aquí en vez de poner un menos yo puedo poner un más, porque obviamente ¿quién es más grande? ¿Y menos x cuadrado o y más x cuadrado? Sí. Ujú. Y más x cuadrado es más grande, pues si hago la raíz cuadrada también sigue siendo más grande. Y entonces aquí, usando que la norma del xy menos el 0,0 es menor o igual que delta, en particular utilizamos lo que teníamos de que o bien el valor de x es menor que delta, o bien el valor de y es menor que delta, ¿verdad? Y entonces todo esto no quería más chico que delta por delta por la raíz cuadrada de delta más delta al cuadrado. O si uno quiere, lo puedo poner como delta al cubo raíz de 1 más delta. Y este sería tu epsilon. O, caso 2, ¿qué pasa si la y es menor o igual que el x al cuadrado, ¿verdad? Claro que entonces el valor absoluto de la f de xy, entonces ¿quién es simplemente? Es el valor absoluto de x por y, ¿verdad? Pero eso es fácil porque esto es el valor absoluto de x por el valor absoluto de y nos queda más chico que delta al cuadrado. Entonces, en cualquiera de los dos casos, ¿qué obtenemos siempre? ¿Que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta de modo que eso es más chico? Pues sí, ¿verdad? Ujú. Entonces,
Basta tomar el que sea más chico de los dos, porque dice, oye, es que este delta cuadrado, este delta cubo es raíz de 1 más delta. Dice, bueno, pues coge el que sea más chico de las dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, basta tomar. Vamos a poner aquí un epsilon 1 y esto sería un epsilon 2. Basta tomar el epsilon tilde, que si yo me aseguro de que es más chico que el más grande de los dos, entonces los dos son más chicos, ¿verdad? Lo voy a tomar como el máximo del epsilon 1 y el epsilon 2 para garantizar la continuidad en el 0, 0. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, cuando nos piden la diferenciabilidad, nosotros, hombre, ya sabemos que es diferenciable en los dos abiertos. Y dentro de esa parábola de puntos, no es diferenciable en ningún punto, porque no es continuo en ningún punto, excepto quizás en el 0, 0, ¿verdad? Es decir, que en realidad en el apartado 2 solo tendríamos que estudiar, o solo nos quedaría estudiar, la diferenciabilidad en el punto 0, 0. Es decir, A ver, el razonamiento conceptual es, dentro de los abiertos que has dicho tú, ¿no? En cada una de las regiones, excepto la frontera, son combinación de funciones diferenciables, ¿no? Vale. En la frontera ya sabemos que no es continua, excepto en el 0, 0. Exactamente. Con lo cual, vale. Si no es continua, no es diferencial. Es decir, nosotros... Entonces, tenemos una región o dos regiones en que sabemos que sí, tenemos la frontera excepto el 0, 0 en que sabemos que no, y ahora nos queda la duda en el 0, 0 que no lo sabemos. Vale. Entonces, ya sabemos que f es diferenciable en R2 menos el conjunto C, ¿de acuerdo? Eso seguro. Y no es diferenciable en el conjunto C menos el punto 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, falta ver qué ocurre en 0, 0. ¿De acuerdo? Y para estudiar la diferenciabilidad en 0, 0 tendría que usar la definición. Es decir, tendría que comenzar calculando qué pasa con las derivadas parciales. Entonces, calculamos primero la parcial de la f respecto de la x en el punto 0, 0. ¿Qué nos quedaría? El límite cuando la h tiende a 0 de la f de h0 menos la f de 0, 0 partido entre h. Ya vamos a pensar, porque claro, esto es el límite cuando la h tiende a 0 de f de h, 0 entre h, porque la función en el origen vale 0. Y entonces aquí, ¿en qué caso estoy? Porque la función toma dos valores distintos en función de si la y es mayor que x al cuadrado o si la y es menor o igual que x al cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí pensemos que la h tiende a 0, ¿verdad? Pero estamos fijando, la y la estamos fijando la y igual. Es 0. Entonces la pregunta es, h es la x, la y es 0. Entonces, ¿en qué región estoy? ¿En la región 0 mayor que h al cuadrado? ¿O 0 menor o igual que h al cuadrado? Claro, 0 nunca puede ser mayor que h al cuadrado. Estamos en la segunda, entonces con lo cual en segunda, x. Sí. ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, la función es x por y, ¿verdad? Vale. O sea que esto me quedaría
límite cuando la h tiende a 0 de 0 por h partido por h. O sea que este límite, antes de tomar límite, ya vale 0. Porque la función es x por h, o sea que nos queda 0. Análogamente estudiamos la parcial de f respecto de x, respecto de y en el punto 0, 0, que nos quedaría el límite cuando la h tiende a 0 de f de 0h menos f del 0, 0 dividido entre h. Esto nos queda el límite cuando la h tiende a 0 de f de, sería simplemente 0h porque la f en el origen vale 0, ¿verdad? Partido por h. Y ahora aquí, ¿qué pasa? Que nos fijamos, las regiones eran 0 mayor que x cuadrado o 0 menor o igual que y cuadrado, ¿verdad? Es decir, tenía o y mayor que x cuadrado o la y menor o igual que x cuadrado. Ahora, ¿qué tenemos? Que esto sería 0 al cuadrado menor que h o h menor que 0 al cuadrado, ¿verdad? Ah, pero Menor o esto ya igual. no lo sabemos, ¿no? Dependerá. Claro, aquí hay un problema y es que aquí depende. Porque la h tiende a 0, entonces puede tender a 0 por la izquierda o 0 por la derecha. Entonces, este límite sí tengo que separarlo en dos. Entonces, estudiamos por separado quién sería el límite cuando la h tiende a 0 de la función f de 0, h partido por h. Y vamos a estudiar el límite en 0 más. Porque si estoy en 0 más, eso significa que la h es mayor que 0 al cuadrado. Mayor que 0, ¿verdad? Y como estoy en la región y mayor que x cuadrado, ¿en quién se convierte? En esta función de aquí, ¿verdad? X por y, ta, ta, ta. O sea que sería 0 por la h por la raíz de, y aquí tendría la y que es h menos 0 al cuadrado, y todo eso partido por h, ¿verdad? Lo que pasa es que esta función ya toma el valor 0 antes de tomar límite. Perdón, aquí nos falta precisamente Límites. el límite. Bueno, ya pasa. Aquí sería el límite cuando la h tiende al 0 más, y nos quedaría el 0 por el h por la raíz del h menos el 0 al cuadrado partido por h, pero antes de tomar límite esta función vale 0, ¿vale? ¿Y quién sería el límite cuando la h tiende a 0 menos? F de 0h partido por h. En ese caso nos quedaría el límite cuando la h tiende a 0 menos de, sería 0 por h partido por h. Y no pasa nada porque en cualquier caso también vale 0, ¿verdad? Entonces lo que concluimos es que con esta información podemos irnos aquí y decir este límite existe y vale 0 también. Es decir, que entonces ¿qué hemos obtenido nosotros? Que el vector gradiente de f en el 0, 0 es precisamente el vector 0, 0. ¿Vale? Por lo tanto, ya puedo estudiarlo todo. Es decir, por lo tanto, solo nos falta estudiar el límite cuando la xy tiende al 0, 0 de la función f de xy menos f de 0, 0 menos el gradiente de f en el 0, 0 por el vector producto escalar del xy menos el 0, 0 dividido entre la norma del xy menos el 0, 0. ¿Vale? ¿Qué es esto que nos quedaría? Nos quedaría simplemente estudiar el límite cuando el xy tiende al 0, 0 de la función todo vale 0 menos f del punto xy, ¿verdad? Partido la raíz de x cuadrado
más y cuadrado. Y la pregunta que nos hacemos es si este límite vale 0, ¿verdad? Esto va a ser fácil, ¿por qué? Porque si nos fijamos en la región que sea, por ejemplo, y menor o igual que x cuadrado, y nos acercamos a través de rectas, es decir, si cogemos el límite cuando xy tiende al punto 0, 0 a través de y igual a mx, pero dentro del trozo y menor o igual que x cuadrado, la función f de xy partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿qué ocurre? Que esto se convierte en el límite cuando la x tiende a 0. La función en la región y menor o igual que x cuadrado es la función x por y, ¿verdad? O sea que sería x por m x al cuadrado. ¿Y aquí qué nos quedaría? Aquí nos quedaría la raíz de... Perdona, ¿por qué x por mx cuadrado? Perdón, no, pues ya estaba pensando en el X por resultado. mx, ¿no? Vale, sí, ya Básicamente. sabes. Vale, Aquí vale. nos quedaría el x cuadrado más Joder, queda igual. el mx cuadrado, ¿verdad? Ujú. Entonces esto al final nos queda el límite, cuando x tiende a 0, de mx dividido entre la raíz de 1 X más... cuadrado más, ¿te falta un cuadrado en la m? ¿En la raíz? ¿Dentro de la raíz? Sí, aquí me falta un cuadrado, exactamente. Aquí nos queda 1 más m cuadrado, ¿verdad? Y dice, bueno, es verdad que esto saldría 0. Porque sigo teniendo arriba una x y abajo nos queda el x cuadrado más y cuadrado. O sea que en realidad sí que funciona bien en esa parte. Entonces, si nos fijamos en las dos regiones, ¿verdad? ¿Qué tendríamos en las dos regiones en realidad? Aquí lo que usamos es un truco para acotar esto. Y es que recordemos que si yo tenía 0, cuando hago x más y, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Eso es x cuadrado más y cuadrado más 2xy, lo cual nos dice entonces que menos 2xy es como menor o No, igual igual. que x cuadrado más y cuadrado. Ujú. Mientras que si hago el mismo razonamiento, pero con el x menos y, esto nos daba que esto salía x cuadrado más y cuadrado menos 2xy. O sea que teníamos entonces que 2 veces xy era menor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Y eso nos está diciendo en particular que x cuadrado más y cuadrado es siempre mayor o igual que 2 veces el valor absoluto de x por y. Ujú. O lo que es lo mismo que 1 partido x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1 partido 2 veces el valor absoluto de x por y. Y entonces, cuando yo tomo raíces, la raíz de esto es menor o igual que la raíz de todo esto, ¿verdad? Ujú. Y si nos fijamos en la definición de la función f, la f tenía tanto si la y es mayor que x cuadrado, tenía un x por y multiplicando, ¿verdad? Ujú. O un x por y. Aquí había otro término que no me importaba porque podía acotarlo, ¿verdad? Ujú. Pero veo que tengo x por y, todo eso elevado a 1. Y ahora, este raíz cuadrada lo puedo acotar en realidad por el x por y elevado a un medio. Entonces, ¿qué deducimos? Por lo tanto, aquí vamos a utilizar un razonamiento sobre límites, que sería el límite cuando el xy tiende al 0, 0 de la f de xy partido por la raíz del x cuadrado más y cuadrado, resulta que lo puedo acotar, es decir, que es menor o igual que el límite
cuando el xy tiende al 0, 0 de la función f de xy partido por, y aquí aparecería un raíz de 2 y un valor absoluto de x elevado a un medio, valor absoluto de y elevado a un medio. Y entonces da igual con qué región acote, tanto si estoy en el trozo menor o igual de la y menor que la x cuadrado o mayor que la x cuadrado, voy a tener un valor absoluto que con este se me va a simplificar y me van a quedar al final simplemente términos arriba multiplicando, ¿verdad? Es decir, que esto yo podría decir que es o bien menor o igual que el límite cuando el xy tiende al 0, 0 de, o bueno, vamos a poner aquí un igual, porque en realidad voy a cambiar de definición, va a ser el límite del valor absoluto de, o bueno, de la x por la y por la raíz del y menos x cuadrado partido el raíz de 2 valor absoluto de x elevado a un medio valor absoluto de y elevado a un medio si estoy en esta región, si la y es mayor que el x cuadrado, o va a ser igual que el límite cuando la xy tiende al 0, 0 de la función xy partido la raíz de 2 valor absoluto de x elevado a un medio valor absoluto de y elevado a un medio. Y lo que vemos es que cuando acotemos esto, ¿verdad? ¿Qué nos va a quedar? Que también va a ser 0 en cada caso, ¿verdad? Perdón. Y es menor o igual que el x cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando acote esto en valor absoluto, aquí me va a quedar un valor absoluto de x que se me va a simplificar con este, me va a quedar, sí, delta elevado a un medio por delta elevado a un medio, y esto lo voy a volver a acotar como raíz cuadrada de y más x cuadrado, que va a ser la raíz de delta más delta cuadrado. Mientras que aquí, valor absoluto de x entre x elevado a un medio nos queda aquí simplemente elevado a un medio, con el y nos queda aquí simplemente y elevado a un medio, y nos queda delta elevado a un medio por delta elevado a un medio entre una constante que es raíz de 2, es simplemente delta partido raíz de 2, pues otro epsilon distinto. Pero lo que nos dice es que este límite entonces vale 0. Y entonces la función es diferenciable en el origen. Es decir, luego f es diferenciable en el origen, en el 0, 0. Y con esto finalizamos este ejercicio.